Dios mío, recibe toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder por siempre. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú ayudes a cada persona que va a escuchar esta palabra. A través de tu gracia, a través de tu Espíritu Santo, santifica la vida de cada uno y muévete en su vida de maneras asombrosas como tú lo sabes hacer. Ayúdanos a través de Jesucristo a vivir una vida que te agrade. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a todos mis hermanos, a toda la iglesia que nos está escuchando, a todas las personas que están escuchando este audio, esta palabra. Yo quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Y quiero que hoy entremos a una palabra que Dios habló a mi vida, y es acerca de, el tema es una vida santificada. Y me llamó mucho la atención leyendo acerca de la gracia de Dios, un versículo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y empecé a leerlo, empecé a estudiarlo,
pero como he enseñado, no me puedo detener solamente en un versículo. Dios empezó a hablar a mi vida de maneras asombrosas en los siguientes versículos. Entonces yo quiero hablarte hoy acerca de una vida santificada. ¿Y qué te parece si entramos directamente a la palabra? Prepara tu corazón. Yo sé que Dios tiene cosas bien grandes y maravillosas. Yo quiero ahorita darte esta palabra como si fuera un platillo que nos están poniendo, no sé, de alimentos, y te vamos a dar un tenedor, un cuchillo y una cuchara, y vas a empezar a desmenuzar todo esto para que puedas entender, y Dios nos pueda ayudar para poder vivir una vida santificada. Bueno, vamos a empezar en 1 de Pedro capítulo 1 verso 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Preparen, dice, sus mentes, ciñan los lomos de su entendimiento. La Biblia nos enseña acerca del entendimiento, acerca de nuestras mentes. En Efesios capítulo 4, verso 23, la Biblia dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. En Romanos capítulo 12 dice la palabra que no nos debemos de conformarnos a este siglo, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos una vida santificada. Entonces tenemos que estar listos, tenemos que estar pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra mente. Muchas veces la mente nos juega malas jugadas porque se nos vienen pensamientos que no son conforme a la voluntad del Señor. La palabra sobrios me llamó mucho la atención, he estado hablando mucho acerca de esto. También precisamente en 1 de Pedro capítulo 5, pero sigamos en el verso 13, dice: sobrios. ¿Qué quiere decir sobrios? Es usando el dominio propio en nuestros 5 sentidos. Pedro también nos dice que tenemos que ser sobrios y tenemos que velar en oración. Y también nos dice: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que ser sobrios, tenemos que ser personas que estén viviendo vidas con un buen dominio de parte del Espíritu Santo. Y yo sé que Dios nos lo ha dado, ¿sí? Es importante que nosotros vivamos una vida santificada, pero para esto tenemos que tener, recuerda, nuestra mente renovada y ser sobrios, tener dominio propio. También dice la palabra: esperad por completo en la gracia, confiados en la gracia de Dios. Acuérdate que la gracia es lo que no merecemos, pero Dios nos da. El apóstol Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos de ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en la gracia bendita de nuestro Señor, y tenemos que esperar en esa gracia, que Dios va a hacer algo bien maravilloso. Pero cuando nos habla en este versículo de la gracia, no solamente nos está hablando de lo que Dios nos da, de lo que Dios ya nos dio y de lo que nos va a dar, porque dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sabemos que Jesucristo ya vino, sabemos que Jesucristo ya estuvo aquí haciendo muchas cosas y muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Pero tú sabes, y yo sé, que está sentado a la diestra del Padre de Dios y está esperando el tiempo para regresar, la manifestación, cuando Jesucristo regresará por su pueblo. En Tesalonicenses el apóstol Pablo nos dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilloso es saber que, hermano, Jesucristo ya viene. Por eso vamos a alentarnos con estas palabras, hermanos. Esto debe de animar nuestras vidas para hacer lo correcto. Pero dice la palabra que tenemos que tener listos nuestras vidas, con una vida santificada en el nombre de Jesús. En el versículo 14, la Biblia nos dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Hijos obedientes. Todos sabemos que ahora somos hijos de Dios. Tenemos la gracia de Dios por el nuevo nacimiento. Pablo
a los hermanos de Éfeso les dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y es bien importante que nosotros seamos hijos de luz. Los hijos de luz son obedientes. Recuerda lo que hemos enseñado. Solamente hay dos padres, o es Dios o es el diablo. O sea, tú eres o hijo de Dios o hijo del diablo, pero nadie anda huérfano. Es importante que recuerdes este punto. Dice la palabra que no nos debemos de conformar a los deseos que teníamos antes, andando en ignorancia. ¿Recuerdas la palabra al principio? Renovados en vuestro entendimiento. Yo creo que aquí, hermano, tenemos que renovarnos en nuestra vida para no movernos por malos sentimientos del pasado. En Efesios, la Biblia nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y Gálatas nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ya no tenemos que vivir en esa manera pasada. Ya no tenemos que hacer conforme a esos deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho hijos suyos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de luz. Entonces sí podemos vivir una vida santificada. Tenemos que vivir una vida santificada con la ayuda de nuestro Dios. En el versículo, o en los versículos 15 y 16, los quiero leer los dos juntos. Dice: como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. El que nos llamó es santo. La Biblia nos dice en 1 Samuel: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de él, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ese Dios tan maravilloso nos ha llamado y nos dice que nos llamó a nosotros a ser santos. Santos en cada área de nuestra vida. En Romanos la Biblia dice así: amados de Dios, ustedes son llamados a ser santos. En Corintios, en la primera epístola, también dice: a todos los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Te das cuenta? Dios nos ha llamado a vivir una vida santa, una vida que agrade al Señor. Me llama mucho la atención que en el verso 16 dice: porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y aquí el apóstol Pedro está citando el libro de Levítico, en el capítulo 20, verso 7, y dice la palabra así: santifíquense pues y sean santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y tú sabes que nuestro Dios es santo. Entonces, si nuestro Padre es santo, nosotros tenemos que ser santos. Recuerda que lamentablemente cuando vivíamos en el mundo, apartados de Dios, éramos hijos del diablo. Y el diablo es mentiroso y nosotros éramos hijos del diablo. Entonces vivíamos de una manera que no agradaba a nuestro Dios. Pero ahora que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir una vida santificada. Y recuerda que no es por nosotros, no podemos hacerlo nosotros. Pero tenemos que abandonarnos en las manos del Señor y el Señor va a obrar en nuestras vidas de maneras maravillosas. Bien, primera de Pedro 1:17, que es el versículo que sigue, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, condúzcanse con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabemos que nosotros estamos en este mundo y sabemos muy bien que la situación en este mundo a veces se pone difícil. Pero sabes, Dios nos está mirando. Nosotros estamos buscando al Dios que no hace acepción de personas y que juzga a cada uno según la obra. En Apocalipsis 22 dice la palabra: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según se ha hecho su obra. Recuerda que no es por obras la salvación, pero sí vamos a ser recompensados por nuestras obras, por nuestras buenas obras. ¿Te imaginas si hoy fuera tu último día? ¿Te imaginas si hoy fueras a rendir cuentas o fuéramos a rendir cuentas con el Señor? Lo que hicimos, sea bueno, sea malo, de eso nos van a recompensar, o de eso vamos a recibir tal vez un pago, y ojalá estemos viviendo de la manera correcta. Pero Dios en su gran amor nos ayuda a través de su Espíritu Santo. El versículo 17 en la segunda parte dice: condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, o todo el tiempo de su vida. Vivamos en el temor a Dios siempre. Tanto el salmista
como el escritor de Proverbios, nos hablan acerca de esto. El salmista nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y lo repite el que escribió Proverbios, en este caso Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero Salomón se va más allá. En Proverbios 8 la Biblia nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y todo eso lo tenemos que aborrecer con tal de agradar a nuestro Dios. Entonces, el temor a Dios es un temor reverente, es el principio para poder ser sabios y vivir de la mejor manera, vivir cada día, cada momento, haciendo las cosas correctas, porque sabemos muy bien que Dios va a regresar y Él viene a recompensar a cada uno según haya sido pues nuestra obra, ¿verdad? Así es que recuerda, esto es muy, muy importante. Versículos 18 y 19, los voy a leer también juntos. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Rescatados de una vida malvada, acostumbrada al pecado por muchas generaciones. Yo no sé cómo vivieron tus antepasados, yo no sé cómo tú estás viviendo, pero lamentablemente el designio del hombre es constantemente el mal. Te voy a citar 2 versículos en Primero de Reyes. En el capítulo 15, versículo 26, dice que Nadab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre. Su padre había hecho lo malo y él hizo lo malo. En Primero de Reyes 22 dice la palabra que Ocosías hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, los cuales, ¿sabes?, no hicieron nada bien. Y también anduvo en el camino de otras personas, como Jeroboam y como Nabat. Entonces, ellos pecaban, ellos hicieron lo malo, y este hombre llamado Ocosías también se movió de esa manera. Lamentablemente, así como recibimos herencias, así como recibimos tal vez un parentesco, tal vez hay personas que nos dicen, ¿cómo te pareces a tu papá? O mira, tienes los ojos de tu mamá, o tú te ríes igual que tu abuelo, no sé. También hay cosas que se nos heredan y son malas, ¿no? Entonces dice la palabra que esa mala vida la recibimos de nuestros antepasados. Pero Dios nos ha rescatado de esa vana manera de vivir. Pero dice que no nos ha rescatado, no nos da el precio, la idea de que nos compraron con un precio, pero no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Gracias a Dios por su misericordia. Y luego dice el versículo 19 de Primera de Pedro 1, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, comprados con la preciosa sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según lo que nos dice Juan capítulo 1. Y qué maravilloso es saber que Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros, nos ha comprado, nos ha lavado y ahora somos hijos de Dios y hemos sido rescatados por Jesucristo de esa vana manera de vivir, de esa vida que no agradaba a Dios. Recuerda que nuestro tema es una vida santificada y esto lo podemos lograr solamente con la ayuda del Espíritu Santo a través de la preciosa gracia de Jesucristo. Primera de Pedro 1, 20 y 21, dice la palabra, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Qué maravilloso. Sabes que la salvación siempre ha existido en el corazón de Dios. Y Dios, en el tiempo preciso, envió a su Hijo para traer esa salvación a nosotros. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué maravilloso es que nosotros podemos saber
que tenemos ahora esa vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación que Dios tenía, aun cuando nosotros éramos pecadores, Dios ya estaba pensando en salvarnos. Es más, todavía ni nacíamos y en el corazón de Dios ya estaba la salvación para nosotros. Esa salvación tan maravillosa que Dios ya tenía destinada desde antes de la fundación del mundo. La palabra dice que nosotros debemos de tener nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. ¿Sabes que por medio de la salvación exactamente tenemos esas dos cosas, fe y esperanza? En Romanos capítulo 15 la Biblia dice: el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En Él está nuestra esperanza y nosotros podemos estar confiados porque tenemos la salvación en Dios. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, la Biblia nos dice: tengan fe en Dios. ¿Y qué tan importante es que nuestra fe esté fundamentada y cimentada en nuestro Dios? Y esto es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué maravilloso saber que Dios ha hecho todo para que nosotros podamos vivir una vida santa, una vida santificada. La verdad es que si no la vivimos es porque no queremos, es porque a lo mejor estamos viviendo de una manera necia, de una manera terca. Es mejor estar con Dios, es mejor, mira, la vida en Dios es mucho mejor. Yo te invito a que si tú te has apartado de Dios, regreses al camino del Señor. De veras, en la casa del Padre te está esperando las bendiciones, las riquezas, las glorias de la gracia de Dios. Pero solamente si tú vienes y te arrepientes y le pides perdón al Señor, Él siempre va a estar dispuesto a recibirnos. Muy bien, Primera de Pedro 1:22, siguiendo el pasaje de Pedro, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por medio de la salvación y la obediencia a Jesús, Dios purificó nuestras almas por medio del Espíritu Santo. Fíjate que en el libro de Daniel, en el capítulo 12, la Biblia dice así: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces yo quiero que tú pienses, ¿estás comprendiendo esta palabra o no lo estás entendiendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Impíamente o honesta y justamente? Mira, no hay personas perfectas. La verdad es que la iglesia somos personas imperfectas, buscando al Señor, que es todo perfecto, todo maravilloso, buscando a nuestro Dios, sabiendo que en su tiempo Él va a tener misericordia de nosotros y vamos a ser nosotros llenos más y más y más de su Espíritu Santo y vamos a ser arrebatados al mismo cielo. Te repito, Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. La segunda parte de Primera de Pedro 1:22 dice: para el amor fraternal no fingido. Nosotros tenemos que entender que podemos ahora, a través de la salvación de Dios, el poder amar con un corazón sincero. Colosenses en el capítulo 3 nos dice: sobre todas las cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que es lo que nos puede ayudar en todo momento. Recuerda que cuando la Biblia dice vístanse de amor, prácticamente nos está diciendo que nos revistamos de Cristo, nos revistamos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así es, hermano. Entonces Dios nos ayuda. Él ha purificado nuestras almas
porque hemos sido obedientes a la verdad mediante el Espíritu Santo, para que podamos amar, no solamente amar a Dios, sino amar a nuestros hermanos, amar a nuestra familia, amarnos unos a otros. Es bien importante que entendamos, hermano, la Biblia dice que todas las cosas van a pasar, pero lo que va a prevalecer es el amor. Así es que, hermano, el trabajo va a pasar, la juventud va a pasar, a lo mejor las fuerzas se nos van a acabar físicamente, pero si nosotros estamos llenos del amor del Señor, eso nos va a poder ayudar para salir adelante en todo tiempo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué maravilloso es saber que somos nacidos de nuevo, porque nosotros somos ahora de una simiente en Dios que es incorruptible, que es de la palabra del Señor. Jesús es el Verbo y Él nos da un nuevo nacimiento por su palabra y su verdad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice la palabra que en el principio era el Verbo, hablando de Jesús. Y dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14 de Juan dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes quién vive en ti, hermano? Si tú le has abierto la puerta de tu corazón a Jesucristo, vive en ti aquel que es la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos una vida nueva por medio de la palabra viviente que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Verbo de Dios y Él es la gloria del Señor. Él es la gloria del unigénito del Padre, dice la palabra, lleno de gracia y de verdad. Maravilloso Dios. Por eso es que nosotros podemos vivir una vida santificada, hermano. Versículos 24 y 25. Dice la palabra, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Toda en esta vida se acaba. Job dice que el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. A veces nosotros estamos viviendo de una manera que no conviene y la vida se va a acabar. Si nosotros hacemos las cosas correctas, sabemos que un día la vida se va a acabar, pero todo lo que hicimos correctamente va a tener una recompensa en el cielo. Solo la palabra de Dios es la que permanece para siempre. La palabra de Dios fiel, confiable y eterna. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen las mismas palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es importante que nosotros entendamos que esta palabra que estamos escuchando, las palabras que hemos estado escuchando en los diferentes mensajes que nos han dado, todo tiene una referencia en una palabra fiel y verdadera. Es esa palabra maravillosa y eterna, la palabra del Señor que permanece para siempre. Y dice la última parte del versículo 25, y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. El Evangelio de salvación que nos ha sido anunciado y revelado a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. En 1 de Timoteo capítulo 1 la Biblia dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, sí podemos vivir una vida santificada. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Yo te invito a que hoy le digas a Dios, yo te necesito. Yo quiero cambiar mi manera de vivir, pero solo no puedo.
Yo he escuchado tu palabra, he visto tu palabra y yo sé que tú tienes algo bien maravilloso para mí. Tu palabra es verdad. Santifícame en tu verdad. Ayúdame a vivir una vida santificada que te agrade, porque tú eres un Dios santo y yo debo de ser santo porque soy tu hijo en el nombre de Jesús. Padre, te doy muchísimas gracias por esta palabra que me permites compartir a mis hermanos, a las personas que nos están escuchando. Pido que tu Espíritu Santo esté ayudándoles en todo momento y que tu gracia y tu poder se estén manifestando en sus vidas. Que en todo momento tu Espíritu y tu gracia estén obrando. Padre, pedimos perdón porque a veces hemos vivido vidas que no te agradan. Hemos hecho cosas que no convienen. Nos hemos comportado, Dios mío, de una manera que no es digna de un cristiano. Y te pedimos perdón. A lo mejor nos hemos alejado de ti, pero hoy, Señor, queremos arrepentirnos y volver a ti, sabiendo que tú eres un Dios de misericordia, sabiendo que mientras nosotros veamos la luz, tenemos la esperanza de que son nuevas tus misericordias. Ayúdanos a vivir una vida para ti. Ayúdanos a arrepentirnos sinceramente. Te pedimos perdón por la manera que hemos actuado mal y ayúdanos a través de tu Espíritu Santo para hacer las cosas correctas. Te doy muchísimas gracias, Señor, y te bendecimos porque tú eres el Dios misericordioso. Tú eres Jesús, el Dios y Salvador de nuestras vidas. Tú eres el amado Espíritu Santo que nos llenas y nos guías a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amado hermano, persona que me estás escuchando, sí podemos vivir una vida santificada. No te digo que es fácil, pero no es imposible. Si nosotros decidimos hacer lo correcto, Dios nos va a ayudar en todo tiempo. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Dios con ustedes siempre.